Hoy vamos a comenzar con el tema la conciencia de los huesos y bueno, para hablar de este tema vamos a comenzar hablando sobre los huesos, ¿sí? Los huesos tienen un origen embriológico. Ellos surgen de, bueno, vamos a hacer un recorrido embriológico para hablar de dónde surgen. O sea, es un tejido mesodérmico, pero para llegar a entender al mesodermo vamos a comenzar desde la unión de las gametas, del óvulo y del espermatozoide, a esta conformación de este huevo o cigota o la célula primigenia. Le continúan una serie de reproducciones celulares. Y estas reproducciones celulares hay un momento donde se organizan en tres capas, ¿sí? Quedan como la capa externa, la capa media y la capa interna, ¿sí? Estas tres capas se pliegan, ¿sí? Es como si yo agarrara una estructura plana, la pliego y con esa estructura plana armo un tubo. Ese tubo va a tener un polo cefálico y un polo caudal. Y este es el origen del embrión, ¿sí? O sea, el polo cefálico es el polo de la cabeza, el polo caudal es el polo de la cola, ¿no es cierto? El resto, el resabio de cola que nosotros tenemos es el sacrocoxis, ¿sí? Bien, si nosotros miráramos desde adentro, veríamos las tres capas, todas armando un tubo de tres capas. La capa externa es el ectodermo, es de donde va a surgir la piel y de ahí va a surgir el sistema nervioso. La capa interna es lo que va a quedar como el tubo digestivo, ¿sí? Que va desde la boca hasta el ano. O sea, por eso también entenderlo a este tubo original como el origen del embrión. Y esa capa media, la capa que queda entre el endodermo y el ectodermo, es el mesodermo. Ese mesodermo es el que va a dar origen a todos los tejidos estructurales, ¿sí? El mesodermo, hablando de tejidos estructurales, lo más básico, o sea, el tejido mesodérmico, es un tejido fibroso, desordenado, podríamos decir. Este tejido fibroso desordenado evoluciona a un tejido fibroso más ordenado que termina siendo de dos calidades, ¿sí? El tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso, ¿sí? Cuando estamos hablando de tejidos fibrosos, me gustaría que nos armemos una representación, ¿sí? Como todo tejido está conformado por células y sustancia intercelular, ¿sí? Si nosotros hablamos del tejido fibroso, las células del tejido fibroso son los fibrocitos y los fibroblastos. Y ellos se dedican a crear una proteína, ¿sí? Como por ejemplo el colágeno, ¿sí? Que es la proteína fibrilar estructural básica de los seres humanos, ¿sí? Como todo lo que nosotros construimos de estructura tiene como estructura proteica básica a las fibras colágenas, ¿sí? O sea, el 90% de las fibras nuestras son fibras colágenas. Para hacernos una representación de qué significa un tejido fibroso, me gustaría que lo pensemos poniéndole nombre, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué conocemos de tejidos fibrosos en el cuerpo humano? ¿Sí? Entonces, yo lo que diría es que todas las membranas que recubren, por ejemplo, la saponeurosis, las fascias, o sea, la cobertura de los músculos, la cobertura de los órganos, ¿sí? ¿Qué es la cobertura de los órganos? Por ejemplo,
los pulmones tienen las pleuras, el corazón tiene el pericardio, el tubo digestivo tiene al peritoneo, o sea, son todas membranas fibrosas que cubren a los órganos. Las aponeurosis son las membranas fibrosas que cubren a los músculos. En realidad, todas las estructuras tienen una cobertura fibrosa porque, bueno, estas estructuras fibrosas que cubren a todo, que empaquetan las cosas, en realidad tienen una unidad de membranas, ¿sí? O sea, están todas vinculadas entre sí y todas se agarran a la estructura ósea de donde quedan ordenadas y organizadas. Ahora bien, entendiendo al tejido fibroso lo podemos llevar también a que los huesos, por ejemplo, tienen una piel que los cubre, que se llama el periósteo, ¿sí? Es una membrana fibrosa que recubre a los huesos. Es el empaquetamiento de los huesos, podríamos decir. Y todo vaso arterial y venoso y todo nervio que anda por el cuerpo tiene una cobertura fibrosa que lo acompaña. Bien, de esta manera podemos como entrar ahora en qué significa un tejido fibroso. Es como si un conjunto de células, como los fibroblastos y los fibrocitos, se ponen a producir esa proteína, la largan al medio y arman un entretejido fibroso, ¿sí? Ese entretejido fibroso rodea a las células, o sea, las células están produciendo la proteína y son las que van armando ese tejido. Si ese tejido está vivo, tiene un recambio celular y tiene un recambio de fibras continuo, que esto es lo que le da la vitalidad. Ahora bien, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en un cuero, ¿sí? ¿Cómo es que yo tengo un cuero, por ejemplo, para hacer un zapato o para hacer un cinturón? Y acá nos podríamos hacer la representación de si el cuero era un tejido fibroso de algún animal, lo que nosotros nos queda es que se mueren las células y queda el tejido fibroso. Y esto es lo que nosotros llamamos un cuero, ¿sí? O sea, es la parte de sustancia intercelular, ¿sí?, que quedó de ese tejido. O sea, como todo tejido, nosotros dijimos, está conformado por células y la sustancia intercelular. O sea, como las células fibrosas mandaron al medio intercelular las proteínas fibrosas que producen, y estas a su vez se entrelazaron armando un tejido, si las células mueren, queda el tejido. Y ese tejido tiene cierta durabilidad. Ahora bien, entendiendo esto, ¿sí?, entendiendo que de la primera célula, o sea, del huevo o cigota, se arma toda esa reproducción, se llegan a producir esas tres placas, el ectodermo, el endodermo y en el medio el mesodermo. El mesodermo originariamente es lo que le va a dar la estructura fibrosa a todo. Ahora, del mesodermo va a haber un proceso de maduración y de especificidad que va a madurar este tejido fibroso a tres tejidos especializados del mesodermo, que son hueso, cartílago y músculo. Hay otros tejidos más derivados del mesodermo, que después los vamos a ver, pero a mí me interesan estos tejidos estructurales. Bien, entonces, entendiendo que hueso, cartílago y músculo viene de esta placa mesodérmica, y esta placa mesodérmica la presentamos como el origen de las estructuras de sostén, ¿sí? Bien, entonces, sostén, acá viene el concepto de si yo me agarro de una estructura dura o si yo con la estructura fibrosa empaqueto, ¿sí? Entonces, todo esto va a darle estructura a
todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bien, entendiendo este mesodermo, ¿sí? Cómo es su proceso de desarrollo y de especificidad que se va desarrollando, ahora me gustaría que entremos a hablar sobre los huesos, ¿sí? Para hablar de los huesos, voy a compartir algunas imágenes. Bien, entonces ahí vamos con compartir. Bien, y de acá vamos a armar unas imágenes sobre... Primero me gustaría que miremos al esqueleto. Bien, entonces, el esqueleto está conformado por 206 o 207 huesos, ¿sí? El esqueleto... me parece que apreté algo que no va. Bien. El esqueleto tiene 206 o 207 huesos porque el coxis a veces tiene 4 o 5 piezas en su conformación. Hay un esqueleto axial, o sea, un esqueleto del eje, ¿sí? Como si nosotros lo pensamos a lo largo de toda la columna y el cráneo. Y este esqueleto axial arma como la cabeza, el tórax, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis, ¿sí? Y a este esqueleto axial se le agregan dos cinturones, ¿sí? El cinturón escapular, ¿sí? Conformado por la clavícula y los omóplatos, y ese cinturón es de donde se agarran los miembros superiores. Bien, y el cinturón pelviano, ¿sí? Que alrededor de ese cinturón pelviano es donde se agarran los miembros inferiores. Bien, y de esta manera queda conformado ese eje axial y esos miembros apendiculares. Bien, cuando nosotros vemos los huesos, ¿sí? Los huesos los podemos clasificar de diferentes maneras, pero me gustaría que los pensemos como los huesos largos, ¿sí? Donde les predomina el largo sobre las otras dimensiones, que en general se los usa como brazos de palanca. O sea, todos los huesos cumplen todas las funciones, pero tienen una predominancia por la forma que tienen. Los huesos planos son huesos que en general conforman cavidades, ¿sí? Como los huesos que conforman la pelvis, los huesos que conforman el tórax, los huesos que conforman el cráneo. ¿Sí? Son huesos donde les predomina el ancho sobre todas las otras dimensiones. ¿Sí? Y los huesos cortos, que son huesos que tienden a ser cuboides, ¿sí? Que tienden a ser estructuras, bueno, donde como el talón de la mano, la parte del talón del pie, los cuerpos vertebrales se los considera también de esta manera. Y bueno, son huesos que soportan y transmiten presiones, como todos, pero fundamentalmente esa sería como su función. Ahora bien, teniendo clasificados a los huesos, me gustaría que entremos ahora en su estructura, ¿no es cierto? Como tejido. El tejido óseo. El tejido óseo, como todo tejido, está conformado por células y sustancia intercelular. Ahora bien, como hicimos el ejemplo de lo que era en el tejido fibroso, las células y la sustancia intercelular, me gustaría decir que en el tejido óseo, la sustancia intercelular, así como en el tejido fibroso dijimos que era una estructura de fibras que armaba unas mallas
y que esto armaba esos tejidos. En el tejido óseo lo que sucede es que también la sustancia intercelular está conformada desde una base proteica, ¿sí? También hecho de fibras colágenas, pero lo que tiene como agregado es que a estas fibras colágenas se les adosa unos cristales de calcio, ¿sí? Se llaman cristales de hidroxiapatita, cristales de calcio. No dije piedra de calcio, dije cristales de calcio, o sea, tienen una estructura cristalina, ¿sí? O sea, de cómo se organizan los cristales desde el punto de vista bioquímico. Bien, entonces, células y sustancia intercelular, entonces lo que estamos diciendo acá es que la sustancia intercelular es una mezcla de una estructura proteica fibrilar mezclada con cristales de calcio. Y esto es lo que le da la dureza al hueso. Ahora bien, dentro del hueso podríamos decir que hay dos tipos de arquitectura, dos tipos de forma de organizar el hueso, ¿sí? Lo que llamamos el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Entonces, cuando nosotros miramos un hueso como el fémur, este que estamos mirando acá, podemos ver que en el borde del cuerpo, o sea, si al hueso nosotros lo dividimos en que tiene un cuerpo, ¿sí? Que es la parte cilíndrica central, y dos extremos, ¿sí? Los extremos o diáfisis. Bien, cuando miramos el cuerpo y el corte que hay en el cuerpo, podemos encontrar un hueso denso, un hueso que tiene así una densidad mayor al hueso, a las características del hueso que nosotros encontramos en el extremo superior, ¿sí? En esta imagen. Es un hueso más poroso, ¿sí? En este corte, ¿sí? En este detalle, nosotros podemos ver el hueso compacto, que es el que está rodeando a partes del hueso esponjoso, ¿sí? El hueso esponjoso lo vemos como un hueso poroso, un hueso que tiene pequeñas lagunitas entre sí, ¿sí? Puede ser que haya alguna imagen acá que nos ayude a ver más claramente. Por ejemplo. Con esta imagen nosotros podemos ver detalles de lo que es el hueso compacto, ¿sí? de la parte externa, ¿sí? De la parte del cuerpo, y el hueso esponjoso. Justo es un corte del hueso donde hay una mezcla de los dos, ¿sí? Bien, con este concepto me gustaría ahora que hablemos de las células, ¿sí? De las células que conforman al hueso. Bien, entonces en esta imagen, a ver si la podemos agrandar. Bien, en esta imagen, donde también vemos hueso compacto y hueso esponjoso, vemos esas dos diferencias, también lo que podemos ver es dónde viven las células, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos del tejido óseo, y vamos a hablar ahora de su arquitectura, ¿sí? de su arquitectura microscópica, lo que podemos ver es como se ve en esta parte de la imagen, que, por ejemplo, dentro del hueso compacto hay unas lagunitas donde viven las células, ¿sí? Estas células, hay tres tipos de células dentro del hueso. Las células son los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Estos tres tipos de células tienen funciones diferentes, ¿sí? Los blastos son las células productoras de matriz ósea, ¿sí? Son las células que están reproduciendo matriz ósea todo el tiempo. Los clastos, los osteoclastos, son las células que están reabsorbiendo hueso todo el tiempo. Y los osteocitos son células que coordinan
las actividades. Ahora, ellos viven en estas lagunitas, metidos dentro de esta estructura dura, y tienen unos canalículos a través del cual mandan sus brazos, y ellos están en contacto con, entre ellos, ¿sí? O sea, tienen comunicación entre ellos. Se mandan informaciones dependiendo del estado en el que está el medio interno de este hueso. ¿Bien? Y bueno, y ellos van respondiendo también, haciendo lo que nosotros llamamos una resorción ósea continua y una aplicación continua de hueso nuevo. Vamos a dar como un ejemplo para entender esto. ¿Sí? Esto es como si yo, adentro de este cuarto en donde estoy, todos los días pico o saco un metro de pared y a ese metro de pared después lo hago de nuevo. Y al día siguiente lo hago con el pedazo de al lado. Y al día siguiente lo hago con el pedazo de al lado. Y de esta manera yo recorro todo el cuarto y en un año, por ejemplo, tengo un cuarto hecho de nuevo. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo con los huesos continuamente. O sea, nuestro esqueleto no es una estructura que se conformó y que luego de haber sido conformada quedó así, ¿sí? O sea, nuestros huesos se están haciendo y deshaciendo todo el tiempo. Y depende del libro que nosotros leamos, más o menos entre 1 a 3 años nuestro esqueleto es nuevo. Y bueno, esto me parece importante para entender que el esqueleto está teniendo una forma, ¿sí? O sea, una forma que viene codificada genéticamente, pero depende de los estímulos que yo le voy mandando en vida, también va teniendo ciertas, podríamos decir, modificaciones adaptativas, ¿sí? Ahora bien, entendiendo, ¿sí?, al tejido óseo, entendiendo que está estructurado en dos formas diferentes, ¿sí?, como que hay tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto, y que las células que viven en él son los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? Cuando nosotros miramos la estructura, ¿sí?, del hueso compacto, ¿sí?, como vemos acá en esta parte, o sea, la estructura del hueso compacto es como si fuera como cilindros con 9 capas de laminillas óseas o de ladrillitos óseos que están alrededor de un canal, ¿sí?, que se llama el canal de Havers, y ese canal es por donde viajan los vasos, los linfáticos y los nervios, ¿sí? O sea, en esa estructura dura, nosotros tenemos que hacer pasar la sangre, los linfáticos y los nervios, porque todo esto es vital para el funcionamiento del hueso. Entonces, está estructurado de esa manera. Hay canales longitudinales, que son los canales de Havers, y hay canales transversales que conectan a los canales longitudinales. Bien, teniendo esta idea de estructura, me gustaría ahora que entremos en qué sucede con el tejido esponjoso, ¿sí? O sea, el tejido esponjoso es como un tejido un poco más rudimentario que el tejido compacto, del punto de vista de la organización, ¿sí? Ahora, en esas lagunas más grandes que quedan, en esos poros que quedan del tejido esponjoso, el cuerpo lo usa como algo que nosotros llamamos la médula ósea roja, ¿sí? La médula ósea roja es la casa de las células madres de las células de la sangre. Bien, vamos de nuevo a repetir esto. Estamos hablando de que las madres
de las células de la sangre viven en la médula ósea roja. O sea, las células de la sangre nacen en la médula ósea roja, que está metida en los poros de los huesos que tienen estructura esponjosa. Bien, vamos a esclarecer ahora el concepto de médula ósea, ¿sí? Médula ósea, ¿sí? Estamos hablando, como vieron cuando ustedes cortan un hueso largo al medio, ¿sí? Nosotros lo que podemos ver es que hay una gran cantidad de tejido compacto y hay un canal central, ¿sí? Ese canal central de los huesos largos lo llamamos la médula ósea. Bien, ahora, ese canal central que está recubierto o está relleno internamente de un tejido celulograso, por eso a ese canal central con ese tejido celulograso se lo llama la médula ósea amarilla. Y acá podemos empezar a entender que hay dos tipos de médula ósea. Está la médula ósea amarilla, ¿sí? Que es lo que encontramos dentro de los huesos largos en su canal central, rellenos de esa grasa, y el tejido óseo esponjoso, en el cual nosotros encontramos que está relleno de las células madres, de las células de la sangre, y es donde nacen las células de la sangre, ¿sí? Las células de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos de la serie mielocítica, o sea, mielocítica viene de médula, y las plaquetas. Bien, entendiendo ahora el concepto de médula ósea, ¿sí? El concepto de que en el centro de estos huesos hay canales o poros, ¿sí? Ya que hablamos de la clasificación de los huesos, vamos a esclarecer ahora algo sobre la estructura, ¿sí? Por ejemplo, un hueso largo, ¿sí? Acá como vemos el fémur, que está acá, tiene un cuerpo que está relleno de médula ósea amarilla y tiene los extremos que está hecho de tejido esponjoso, por lo tanto que podemos encontrar médula ósea en los extremos de los huesos largos, ¿sí? Ahora bien, en el desarrollo de un ser humano, originariamente todas las médulas eran médula ósea roja. En la medida en que nosotros vamos finalizando el crecimiento y desarrollo, o sea, la primera etapa donde crecen los huesos, lo que va sucediendo es que las médulas rojas de los huesos de los miembros se van transformando en médulas amarillas. O sea, hay un proceso de transformación. Y esto lo podríamos entender como que no necesitamos producir tanta médula ósea. Y entonces la médula ósea queda principalmente en la estructura de los huesos planos, ¿sí? Los huesos planos, como los huesos del cráneo, los huesos del tórax, los huesos de la pelvis, tienen dos tapas de tejido compacto con un relleno de tejido esponjoso. Y en esta estructura central, o sea, entre los huesos del cráneo, los huesos del tórax y los huesos de la cadera, como el esternón, en las costillas, en los ilíacos, en todos los huesos del cráneo, es donde queda la médula ósea más importante de los adultos, ¿sí? Bien, entonces, entendemos que los huesos que están conformados todos por un poco de tejido compacto y un poco de tejido esponjoso, ese tejido esponjoso en los huesos centrales de la pelvis, del tórax y del cráneo, es donde queda principalmente
la médula ósea funcionante de los adultos. Bien, una vez que entendemos esta estructura, ¿sí?, de los huesos, me gustaría que entendamos que los huesos también son un tejido que vive de la sangre. O sea, para que el hueso esté vivo, tiene que estar irrigado. Y esa irrigación se hace, así como habíamos hablado, a través de estos conductos de Haber y los conductos transversales en el hueso compacto, y de una distribución más anárquica en el hueso esponjoso, donde viven las médulas óseas rojas, y todo esto está conectado con el concepto central de la distribución sanguínea que lleva el alimento a estos tejidos y la comunicación de todas las neurohormonas y los neurotransmisores que viajan por la sangre. Ahora bien, así como hablamos de que el tejido óseo es un tejido que está irrigado, también me gustaría que entendamos que el tejido óseo es un tejido que está inervado, o sea, hay nervios periféricos que entran en juego en el tejido óseo, ya que estos nervios no son nervios de la vida consciente, son nervios de la vida subconsciente. Por lo tanto, está la sensibilidad visceral, que es toda la que avisa, ¿sí?, de nuestro medio interno, cómo está el medio interno, y también hay actividad neurovegetativa, o sea, las regulaciones, los controles del sistema nervioso hacia las células del hueso son controles que se hacen a través del sistema neurovegetativo, ¿sí? Y el sistema neurovegetativo, ¿sí?, que tiene sus dos riendas, ¿sí?, el simpático y el vago, podríamos decir que el simpático activado es el que ayuda a que aumente la resorción del hueso. Y el vago activado ayuda a que se produzca más hueso, ¿no es cierto? Entonces, este equilibrio que hay entre el simpático y el vago también está regulando las funciones de los huesos, las funciones de la médula ósea que vive en los huesos. Así que ahora, ¿sí?, entendiendo la estructura del hueso, me gustaría que pensemos, ¿sí?, en cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, qué sé yo, estamos caminando por el campo y nos encontramos un hueso, o estamos caminando por la playa y nos encontramos un hueso, algo que hace mucho tiempo que está ahí, me gustaría que entendamos ahora qué es eso y qué es un hueso real, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros nos encontramos un hueso que hace mucho tiempo no está vivo, en realidad con lo que nos encontramos es con la sustancia intercelular. Nos encontramos con esa estructura proteica mineralizada, ¿sí?, pero no nos encontramos con las células haciendo su trabajo, no nos encontramos con la irrigación dándole alimento al hueso, no nos encontramos con médula ósea y no nos encontramos con la inervación. O sea, la vida del hueso está en sus células, en todo lo que tiene células y está vivo. Entonces, las células están en el hueso, los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Las células están en los vasos, que son también células, con la sangre, que son también células, y los nervios que están entrando dentro del hueso, y con todas las células de la médula ósea, o sea, las madres de las células de la sangre, y las células de la sangre que todavía están viviendo en la médula ósea hasta que maduran y salen de ahí y se van a circular con el sistema circulatorio.
Bien, habiendo hecho todo este esclarecimiento, me gustaría que hablemos de las funciones, ¿sí?, de los huesos. Bien, entonces, los huesos son una estructura, ¿sí? O sea, los huesos le dan estructura, le dan un marco a nuestro cuerpo, ¿sí? Y a su vez todos los huesos son brazos de palanca que sirven para el movimiento, ¿sí? Hay diferentes palancas, ¿sí?, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y todas estas están representadas en diferentes huesos y articulaciones. Los huesos también son, o sea, conforman cavidades que protegen, ¿sí? O sea, podemos ver cavidades como el cráneo, cavidades como el tórax, cavidades como la pelvis, que son estructuras que protegen órganos. Y a su vez también los huesos son la estructura de donde se enganchan todas las membranas que le dan un orden a la localización de cada uno de los órganos, ¿sí? También como función sabemos que es la casa de la médula ósea roja, donde viven las células madres de las células de la sangre, y también sabemos que los huesos son un reservorio mineral. O sea, nosotros en la sangre tenemos una cantidad de calcio estable, y ese calcio libre, estable, que está en la sangre, es muy necesario para el funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos. Así que si nosotros no tuviéramos los huesos en este proceso continuo de resorción y reconstrucción, eso es lo que también da la posibilidad de tener un pool de calcio, o sea, de tener un calcio libre que siempre está disponible para mantener el calcio en sangre, fundamental para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de nuestros músculos. Así que, bueno, una vez que nosotros comprendimos, ¿sí?, como esto de la vida de los huesos, me gustaría que, como todo principio de la eutonía, ¿sí?, donde nosotros primero hacemos una descripción de la conciencia de los huesos, como hablando de todo lo que podemos conocer sobre ellos, y después entramos en la pregunta de cómo trabajamos la conciencia de los huesos. Bien, entonces, para conocer los huesos, es importante a veces ver imágenes, ¿sí?, imágenes para tener representaciones mentales de ellos, para conocerlos, para conocer su forma. Una vez que tenemos representaciones mentales de los huesos, empezamos a trabajar con descubrirlos dentro de nuestro interior. Y eso lo hacemos palpándolos a los huesos. También podemos trabajar con los huesos directamente fuera, ¿no es cierto? Como ver un esqueleto, reconocer su forma, reconocer las formas que van a pertenecer a las articulaciones, para entender cómo va a ser ese funcionamiento, ¿sí? Como, o sea, depende la forma, la función que vaya a tener, ¿no es cierto? Entonces, vamos desarrollando la conciencia de los huesos al conocerlos teóricamente, al estudiarlos y al vincular esa experiencia cognitiva junto con la experiencia de palparlos y de sentirlos en nuestro interior. Bien, una vez que tenemos esta presencia de los huesos, o sea, en realidad no es una vez que tenemos, ¿cómo la vamos desarrollando? También usamos el movimiento para sentir los huesos. Y usamos el movimiento para sentir los límites de las posibilidades de movimiento y de las posibilidades articulares. Y todo esto lo vamos vinculando también con el conocimiento de los ejes, o sea,
todo hueso tiene un eje, todo miembro tiene un eje, toda estructura central o axial, como la columna, tiene un eje, y empezar a reconocer la forma y los ejes que van formando dentro de nuestro cuerpo es algo que va desarrollando una conciencia postural en nosotros, ¿sí? Conocer el movimiento de articulaciones y sus límites es fundamental, o sea, entender este funcionamiento para poder distinguir si las limitaciones están vinculadas a la forma de los huesos o si las limitaciones están vinculadas a acortamientos musculares, ¿sí? Así que el desarrollo de esta conciencia, de sentir los huesos en nuestro interior, de reconocer los ejes, de volver a ejes armónicos en nuestra postura, es todo un desarrollo vinculado a esta conciencia que vamos desarrollando. Y a su vez, la conciencia de los huesos es la base de otros principios de la eutonía, porque para desarrollar el principio del transporte y el repoussé, necesitamos tener la conciencia de los huesos. Y para hacer vibraciones óseas, necesitamos también la conciencia de los huesos. Y a su vez, estos principios refuerzan la conciencia de los huesos. Bien. Entiendo que hay muchas formas de trabajar esto que hablamos, pero en términos generales, así es como vamos desarrollando la conciencia de los huesos. Bien, con respecto a los efectos, entiendo que cada uno vivirá sus experiencias, pero podríamos ponerlo en diferentes órdenes, ¿no? Como del punto de vista físico, la conciencia de los huesos va a dar regulaciones tónico-posturales, ¿sí? O sea, si yo vivo haciendo formas extrañas, todas esas formas extrañas fuera de eje son formas, en la postura estoy hablando, que van a hacer un requerimiento o una sobresolicitud de actividades musculares, y el reconocimiento de estos ejes nos va a permitir entender cuáles son los grupos musculares que están sobresolicitados. Por lo tanto, las regulaciones tónicas de tono alto o de tono bajo a lo largo de todo el manto muscular, las podemos ir armonizando a partir de esta conciencia de los huesos. Bien. Del punto de vista psicológico, la conciencia de los huesos, así como es la estructura de sostén, es lo que nos sostiene, la conciencia de los huesos tiene un impacto directo en la confianza en sí. Así que bueno, habiendo desarrollado todos estos conocimientos, nos volveremos a encontrar bueno, en la reunión sincrónica para hablar de todos estos conocimientos. Bien. Bien, vamos a ir cerrando entonces las imágenes que compartí y vamos a ver qué pasó acá. Detener la grabación. Bueno, nos vemos en el próximo tema.